Cientos de miles de indígenas fueron condenados a la hoguera. La Inquisición en América provocó un auténtico genocidio. Este es el mito que hoy desmontamos, posiblemente el más extendido después del robo del oro. Pero estoy seguro que va a ser el más controvertido de todos y las cifras os van a sorprender. Bienvenidos a Mitocidio en primer grado. Y como siempre, os dejo la bibliografía en la descripción. La Inquisición en América suele presentarse como una máquina de matar que quemó a miles de indígenas y destruyó culturas enteras. Esa es la imagen que nos ha llegado a través de la propaganda y la leyenda negra. Pero los documentos nos cuentan una historia muy distinta. Lo primero que hay que aclarar en este asunto es que la Inquisición no llegó con Colón, ni siquiera con los primeros conquistadores. Pasaron casi 80 años hasta que se crearon los primeros tribunales. El de Lima se creó en 1570, el de México un año después, en 1571, y el de Cartagena de Indias en 1610. Los pueblos indígenas estaban excluidos de su jurisdicción. ¿Por qué? Porque se les consideraba recién convertidos. La Inquisición americana se centraba en otra gente, españoles peninsulares, descendientes de españoles nacidos en América, conversos que habían llegado de Europa y extranjeros recién llegados. Los objetivos eran garantizar la ortodoxia católica y evitar la entrada de ideas contrarias a la fe. Los inquisidores se ocupaban de judaizantes, de protestantes, blasfemos, supersticiosos y de controlar la circulación de libros prohibidos. Y otra cosa, no eran jueces de toda la sociedad americana, sino de aquellos que ya eran cristianos y en su visión podían desviarse del camino correcto. Aquí aparecen los grandes mitos. El primero de ellos es que se quemó a miles de indígenas, y lo cual no es cierto. Los indígenas, como ya hemos dicho, no estaban bajo la jurisdicción inquisitorial. El segundo, que la Inquisición destruyó la cultura indígena. Esa pérdida de tradiciones, que es cierto que existió, vino sobre todo del proceso de evangelización y de la imposición del cristianismo. Fueron obra de las órdenes misioneras y de la autoridad civil, no de la Inquisición. El tercer mito es que la Inquisición fue un tribunal genocida, y la realidad es que en América durante 2 siglos y medio se procesó más o menos a unas 5.300 personas y se dictó entre 120 y 140 ejecuciones reales. La gran mayoría de los acusados recibió penas menores, como cárcel, multa, destierros o penitencias públicas. La pena más conocida es la hoguera, pero conviene matizar. Quienes se mantenían en su herejía eran quemados vivos, aunque no eran muchos. Quienes se arrepentían, pero encontrados culpables, eran estrangulados primero y después su cuerpo se arrojaba a las llamas. Y cuando el acusado había muerto en prisión o estaba ausente, se quemaba una efigie en su lugar representando al reo. Pero en las estadísticas todas cuentan como quemas. Los quemados vivos fueron una minoría. La hoguera fue más un espectáculo de disciplina social que una matanza sistemática. Y conviene recordar que las ejecuciones no las realizaba la Inquisición, sino que tras el juicio el reo era entregado a la justicia secular, quien cumplía la sentencia. Si lo comparamos con España, la diferencia es clara. En la península, en 356 años que duró, se procesaron a unas 150.000 personas y se condenó entre 3.000 y 5.000 en total, lo que nos da una cifra de entre 8 y 14 ejecuciones al año, no miles. En América, en cambio, en los 250 años que duró la Inquisición, se juzgaron unas 5.300 personas y se condenó a muerte a 140, lo que nos da una cantidad de menos de una ejecución por año. Os dije que os iba a sorprender, pero estos datos no me los invento, están sacados de los estudios de Richard Greenleaf y de Francisco Bezencourt, entre otros. Tenéis la referencia de sus obras en la descripción del vídeo para aquellos que duden y quieran consultar. La Inquisición en el siglo XVIII, con el avance de la Ilustración, perdió fuerza y se dedicó ya sobre todo a censurar libros y a vigilar la moral. Finalmente, con las independencias, fue abolida en torno a 1820, al mismo tiempo que en España. La imagen que ha llegado hasta nosotros está muy marcada por la leyenda negra. Aquí aparece un personaje clave, Bartolomé de las Casas. En su obra, Brevísima relación de la destrucción de las Indias,
Hablaba de millones de muertos en apenas 40 años. Él mismo fue testigo en La Española y en Cuba de matanzas y abusos, pero mezcló lo que había visto con lo que le habían contado de otras regiones, que él no vio, y multiplicó las cifras con intención retórica. Su objetivo era denunciar los abusos del sistema de encomiendas y conmover a la corona para que actuara, no describir el funcionamiento de la Inquisición. Sin embargo, su obra fue traducida y amplificada en Europa, acompañada por los terribles grabados de Theodore de Bray, muy realistas ellos, y se convirtió en arma propagandística de la esfera anglosajona y francesa enemigas de España. La Inquisición en América existió, fue dura y represiva y causó temor, pero estuvo muy lejos de ser la maquinaria genocida que tantas veces se presenta. Procesó a miles de personas, pero en 2 siglos y medio las ejecuciones reales apenas superaron el centenar. La quema viva fue la excepción, no la norma, y la mayoría de los castigos fueron menores. Quiero dejar claro que al explicar esto no se trata de negar la dureza de la Inquisición, ni de dulcificar su actuación. Fue un tribunal represivo, con métodos severos y un legado de miedo, pero comprenderla con datos reales es esencial, sobre todo para los españoles, también víctimas de la leyenda negra, para que se liberen de una vez de una vergüenza histórica que no nos corresponde y para que sirva como rechazo de una acusación falsa miles de veces emitida. No se trata de justificar, sino de recuperar la verdad frente a la caricatura a la que nuestra historia ha sido sometida. Y hasta aquí el mitocidio de hoy. Espero que os haya aportado un poquito más de luz. Gracias por terminar de ver el vídeo y un abrazo a todos los miembros de la comunidad mitocida. Os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Y me despido con mi reloj dando las 11 de la noche.